Imagina que pasaras años construyendo el mayor monopolio comercial del mundo, que hubieras navegado la mitad del globo, ganado batallas imposibles, establecido fortalezas en 3 continentes y controlado océanos enteros. Ahora imagina que todo eso empezara a desmoronarse por culpa de un solo libro. Eso fue exactamente lo que le pasó a Portugal a finales del siglo XVI. Un joven holandés llamado Jan Ruygen van Linschoten pasó años infiltrado en el corazón del Imperio portugués, en la India, con acceso a mapas secretos, rutas náuticas e información comercial que Portugal había guardado bajo llave durante décadas. Y cuando publicó todo eso en un libro, el monopolio portugués nunca volvió a ser el mismo. Pero después de todo, ¿quién era ese hombre? ¿Cómo logró infiltrarse en el Imperio portugués? ¿Qué secretos reveló? ¿Y por qué su libro fue considerado la mayor amenaza que Portugal haya enfrentado? En el video de hoy vamos a hablar sobre la historia de Jan Ruygen van Linschoten y el error banal cometido por Portugal que permitió que un espía lograra lo que cañones y escuadras sin él jamás podrían conseguir. Pero antes de comenzar el video, si te gusta nuestro contenido, hazte miembro ahora mismo aquí en el canal. Así podrás tener acceso a nuestro grupo y a contenidos exclusivos, con derecho a nosotros en vivo, para profundizar aún más en los bastidores de la historia. Para entender lo que Linschoten hizo, primero necesitamos entender lo que Portugal había construido. Como ya hablamos aquí en el canal, a partir de Vasco da Gama y con la genialidad militar de Afonso de Albuquerque, los portugueses dominaron completamente el Océano Índico. Controlaban Hormuz en el Golfo Pérsico, Malaca en el sudeste asiático, Goa en la India y una serie de fortalezas repartidas por la costa africana e India. Pero ese dominio no dependía solo de cañones y barcos. Dependía de algo mucho más poderoso: el secreto y las técnicas correctas. Las rutas náuticas portuguesas eran consideradas secretos de Estado. Los mapas que mostraban los vientos, corrientes, arrecifes, los mejores momentos para navegar, todo eso se guardaba rigurosamente. Revelar o contrabandear esa información a un gobierno extranjero era considerado traición, y desde los tiempos de Don Juan II era una práctica castigada con la muerte. Y durante décadas el sistema funcionó. Ingleses y holandeses intentaban navegar hacia las Indias y se perdían, naufragaban o regresaban sin nada. Los portugueses mantenían el monopolio no solo por la fuerza, sino por el conocimiento exclusivo de cómo llegar allá. Hasta que apareció un joven holandés. Jan Huygens van Linschoten nació en 1563 en Haarlem, en Holanda. Hijo de un escribano de recursos modestos, desde joven mostraba una curiosidad insaciable por historias de viajes y aventuras. A los 16 años, sin un plan definido, dejó Holanda en busca de una vida de aventuras junto con sus hermanos. Y así terminó en Sevilla, donde sus hermanos mayores habían establecido un negocio. En 1580, cuando Felipe II de España marchaba para dominar Portugal en la Unión Ibérica, Linschoten y sus hermanos siguieron al ejército en busca de oportunidades. Y es ahí donde surge la oportunidad que cambiaría todo. Su hermano, Willem, conocía al recién nombrado arzobispo de la Goa portuguesa en la India. Y Linschoten consigue un nombramiento como secretario particular del arzobispo. Y es ahí donde entra un punto interesante. Puede parecer extraño que un joven holandés consiguiera un cargo en el corazón del Imperio portugués, pero no lo era. Portugal era un reino pequeño, con menos de 1 millón de habitantes, gobernando un imperio que se extendía por 4 continentes. Y para eso, de vez en cuando, se utilizaban los servicios de extranjeros especializados. El propio Américo Vespuccio mapeó las costas de Brasil al servicio de Don Manuel. Y en el caso de Linschoten, él tenía habilidades con la escritura y con los idiomas que serían muy útiles para labores burocráticas. Y así, en 1583, él embarca hacia Portugal, hacia Goa. 5 meses después, estaba en el corazón del Imperio portugués en Oriente. Durante 5 años, de 1583 a 1588, Linschoten vivió en Goa como secretario del arzobispo. Y ahí, con acceso privilegiado a las estructuras del poder portugués, él hizo lo que ningún europeo que no fuera portugués había logrado hacer antes. Él mantuvo un diario detallado. Día tras día anotaba todo: las rutas marítimas, los puntos de comercio, las relaciones de los portugueses con los reinos indios, los puntos fuertes y débiles de las fortalezas,
y sobre todo copiaba mapas. Esos mapas eran el tesoro más valioso del imperio. Cartas náuticas que mostraban con precisión los vientos estacionales del Índico, los monzones que determinaban cuándo y cómo navegar, los arrecifes peligrosos, los puertos seguros, las rutas por el estrecho de Malaca, los pasos hacia las Islas de las Especias. Eran documentos que Portugal había mantenido en secreto por casi un siglo y que costaron la vida de cientos de navegantes para ser elaborados, y que eran el verdadero fundamento del monopolio portugués. Y Linschoten, con la posición de secretario del arzobispo, consiguió acceso a ellos y los copió meticulosamente. Y con la muerte del arzobispo en 1587, su misión en Goa llegaba a su fin. Pero el material que él había recopilado era extremadamente valioso. El viaje de regreso a Holanda no fue fácil. En la escala en las Azores, los ingleses estaban sitiando la isla y Linschoten quedó atrapado ahí durante 2 años. Y durante ese periodo aprovechó para mapear la ciudad de Angra con el mismo rigor metódico que había aplicado en Goa. Cuando finalmente llegó a Holanda, en 1592, trajo consigo todo el conocimiento de las rutas de Oriente. Y en 1596 publica El Itinerario, un libro que detallaba por primera vez para el público europeo las rutas marítimas hacia las Indias Orientales, los secretos del comercio asiático, los mapas de las costas, los vientos y las corrientes. Y el impacto fue inmediato y devastador para Portugal. Todo lo que Lisboa había protegido durante décadas como secreto de Estado, ahora estaba impreso y disponible para cualquier lector europeo. El Itinerario fue traducido al inglés en 1598 y al latín en 1599, así como al francés en 1610. En pocos años, el monopolio del conocimiento náutico portugués se había evaporado, y las consecuencias fueron inmediatas. Los propios datos de Linschoten fueron utilizados en la preparación de la primera flota holandesa hacia Asia, comandada por Cornelis Hultman, entre 1595 y 1592, que navegó la ruta sugerida por el holandés por el sur de Madagascar hacia la isla de Java exactamente como él había descrito en el Itinerario. Y más que eso, Linschoten había sugerido algo crucial, que los comerciantes holandeses se acercaran a las Indias por el sur, a través del estrecho de Sunda, minimizando el riesgo de una intervención portuguesa. Ese paso terminó convirtiéndose en la principal ruta holandesa hacia el sudeste asiático. Y así se hizo. Fue el origen de la colonización de los territorios que forman la actual Indonesia. De ese modo, los holandeses, con ese conocimiento, de la noche a la mañana, supieron exactamente dónde atacar y con quién aliarse. Sabían, por ejemplo, que en Sri Lanka el rey Vimaladar Masurya odiaba a los portugueses, lo que hizo que el comandante holandés Jan Joris van Spilbergen se aliara con él. La guerra entre Portugal y Holanda no era solo comercial, también era religiosa. Los católicos ibéricos y los protestantes holandeses se odiaban en Europa. Y ese odio se extendía por Oriente. Los reyes locales que resistían al dominio portugués veían en los holandeses aliados naturales, no solo competidores comerciales. Linschoten lo sabía y documentó exactamente quién era cada rey con quien los enemigos de Portugal debían aliarse. Y así sabían exactamente qué líderes locales no se llevaban bien con los portugueses. Los holandeses iban precisamente con ellos para implantar su dominio, creciendo tras los pasos de esos portugueses. La rivalidad y el deseo por las riquezas era tal que no pocas veces los holandeses prometieron no difundir su religión en Asia y aliarse con reyes paganos para combatir las misiones católicas portuguesas. De ese modo, en 1605 toman el control de la Isla de las Especias, en 1639 de Ceilán y en 1641 de Malaca. Y así, lo que los cañones y escuadras holandesas no lograron destruir en décadas de intentos frustrados, un solo libro lo consiguió en pocos años. Pero Linschoten no se limitó al Itinerario. Él también publicó obras sobre la costa de Guinea, Angola y hasta el Cabo de Santo Agostinho, en Brasil, mapeando las posesiones portuguesas en África y América con el mismo rigor. Y él no se quedó solo en Oriente. En 1594 participó en una expedición al Ártico, encabezada por el cartógrafo holandés William Barents,
buscando el paso del noreste por encima de Siberia hacia China. La expedición fue obligada a regresar por los icebergs, pero Linschoten también publicó relatos detallados de esa aventura. Su talento no era el de navegante ni el de guerrero, sino el de observador metódico. Alguien que entendía que el poder estaba en la información y que esa información publicada podía reorganizar el mundo. ¿Y fue exactamente lo que pasó? El caso de Linschoten nos dice algo muy profundo sobre cómo realmente funcionan los imperios y cómo pierden sus hegemonías. Portugal construyó su monopolio sobre el pilar de la fuerza militar y el secreto en torno al conocimiento y a las técnicas. Y cuando el segundo desapareció, el primero, ya debilitado por la Unión Ibérica y por las guerras holandesas, no fue suficiente para sostener el edificio. Y la gran paradoja es que fue justamente la estructura del imperio la que creó la vulnerabilidad. Con una población pequeña, Portugal siempre contrató extranjeros al servicio de la corona, pero a finales del siglo XVI, la dinámica religiosa y la rivalidad entre los reinos no permitían ningún error. Y fue por esa brecha que entró un joven holandés de 20 años dispuesto a anotar todo lo que veía. Linschoten nunca disparó un cañón, nunca comandó una flota, nunca conquistó una fortaleza, pero su itinerario fue suficiente para desmantelar el imperio portugués en Oriente. ¿Y tú conocías la historia de Jan Huygen van Linschoten? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Entonces deja tu comentario ahora mismo para fortalecer nuestro trabajo. Y aprovecha y hazte miembro ahora mismo aquí en el canal. Así vas a poder profundizar y conocer cada vez más la apasionante historia ibérica.